Buenas ya tardes, ¿no? Son las 2 ahora mismo en el momento que estoy haciendo el vídeo, colchoneros. Vamos a ver un poquito dado que lo que es la liga, a falta de dilucidar ese tercer puesto, ¿no? El partido por el tercer y cuarto puesto, al cual nos vemos abocados. Aparte de esto, ya poco más hay poca machicha tiene la carne, ¿no? Vamos ya de lleno a meternos en el Mundial, el cual seguiremos atentamente y el mercado de fichajes, el cual seguiremos mucho más atentamente si cabe, ¿no? Ya empiezan a salir rumores a cascoporro, ya hay páginas, yo os invito a que vayáis, por ejemplo, a la página de Atlético Stats que me parto porque tienen un listado ya de todos los rumores que han salido. Ya nos han adjudicado 33 tíos. 33 tíos nos han adjudicado ya entre entradas, salidas, rumores, etcétera, ¿no? Esto promete, ¿no? Como todos los veranos. Otros veranos también hemos hecho un pequeño seguimiento de todos los que nos habían adjudicado, todos los jugadores que se habían asociado al Atlético de Madrid, eran una barbaridad. Ya sabéis que yo vengo un poco aquí a echar el agua fría, ¿no? Agua con hielo, algunas cosas que se están diciendo por ahí y que no tienen mucho fundamento. Ya sabéis que hay una serie de salidas presupuestadas o sin presupuestar que condicionan mucho el mercado, porque el Atlético de Madrid, la inversión neta que quiere realizar es aproximadamente unos 100 millones de euros, que es lo que va a poner en ampliación de capital y la parte que se puede destinar a fichajes y a límite, sobre todo límite salarial, la llegada de Apolo, etcétera, ¿no? Es verdad que hay una parte también de dinero que entra en la sociedad, que va a todo el tema del complejo de la ciudad, del deporte que hay alrededor del estadio y que además va a empezar ya en la temporada que viene en muchos aspectos a funcionar. Incluso se rumorea que ya lo que es la parte de entrenamientos, el Atlético de Madrid lo va a empezar a hacer en la ciudad del deporte, en la parte deportiva del entorno del Metropolitano, y que hay varias cosas de las que están proyectadas que poco a poco van a irse abriendo a lo largo del verano y el año que viene, ¿no? Así que esto está que arde ya y claro, lo que condiciona y mucho las llegadas van a ser las salidas. Hay una salida que ya está confirmadísima y que ha habido hasta despedida, que es la de Antoine Griezmann. Hay otra salida que está más o menos consensuada, pero que todavía no podemos poner en seguro, que es la de Jiménez, ¿eh? Jiménez hace ya tiempo que se ha dicho en diversos canales que quiere salir de Atlético de Madrid, ve que su etapa aquí ha terminado, ve que su protagonismo aquí empieza a ser residual y que además él no está cómodo con este hecho de lesionarse continuamente y de fallar o faltar a lo que sería las grandes fechas o los grandes compromisos del Atlético de Madrid, ¿no? Todo va más o menos encaminado a que salga, pero el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que tiene 2 años de contrato, quiere algún retorno en esta salida, con lo cual entendemos que siempre que venga con 5 milloncejos, 6 milloncejos, con una oferta que no sea ni de lejos el valor de mercado de Jiménez, pero que de una manera simbólica produzca algo de ingresos, Jiménez no tendrá problema en abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, ¿no? Hay otros jugadores como por ejemplo Almada que no ha terminado de resultar y que se habla de una cifra de hasta 5 o 6 clubes interesados por Almada. Bueno, pues empezando casi, si me apuráis, pues por Boca Juniors o incluso por el River Plate. También se habla del Galatasaray. Se habla hasta de ocho equipos, ¿no? En cuanto a salidas, pues también, bueno, lo que decíamos de Jiménez, pues Jiménez se habla de Fenerbahce, pero también se habla de Milán, también se habla de una posible salida a Boca Juniors, hay muchos cantos de sirena. También se habla de la posible salida de Julián, que hablamos el otro día, que de momento es como si yo te invito a una barbacoa y no me has contestado, no sabemos si vienes o si no vienes. Esto es así de sencillo. El jugador no ha contestado, no se sabe si va a salir o se va a quedar, tiene una oferta de renovación y en tanto en cuanto no responda, pues nosotros no podemos saber nada, ¿no? Es como si no sabes si yo te invito a la barbacoa y no sé si vas a venir y ya voy diciéndole a la gente que vas a traer el pan, ¿no? Bueno, si no ha dicho que va a venir, no podemos saber si va a traer el pan, con lo cual, aunque en cabeza estaría, en teoría, de las noticias que sueltan TIC Sports, es decir, torneos y competencias, el medio argentino bastante interesado por lo que se ve en que Julián se mueva, pues por lo que se ve
parece ser que es el Paris Saint-Germain el que pudiera estar más adelantado y además, como ya hablamos el otro día, pues podría haber ofrecido dentro del pack 100 millones más Kangin Lee y Gonzalo Ramos, ¿no? Que sería una oferta muy a considerar. Sobre todo si el jugador no quiere estar con nosotros. O sea, si el jugador no quiere estar con nosotros, pues la llegada de Kangin Lee, de Gonzalo Ramos y de 100 millones, pues pueden hacer que el equipo se reconstruya razonablemente bien, ¿no? Porque duplicaría la inversión neta, ¿no? En fichajes. Que, insisto, quieren que ande en torno a esos 100 millones. También se habla de las posibles, más que posibles salidas de Obed Vargas y de Mendoza, no vendidos, sino en calidad de cedidos, para que se fogueen, para que tengan minutos y para que se hagan más jugadores. Son jugadores muy jóvenes los dos y tal vez en el equipo no van a tener los suficientes minutos como para poder explotar o poder llegar a ser ese jugador que se espera de ellos, ¿no? Y por último, se habla también de una manera insistente de la posible salida de Sorloth. Sorloth es un jugador muy válido, que para ser segundo delantero, pues oye, un tío que te mete 18 20 goles todos los años, como segundo delantero, pues ya me contaréis dónde sacas otro, ¿no? Se habla de la Juventus, se habla del Milán, se habla de interés incluso del Fútbol Club Barcelona, pero Sorloth, que de momento quiere seguir en el Atlético de Madrid, o por lo menos las noticias que se tienen es que él sí querría quedarse, pero tiene esa duda porque no es titular. Yo no creo, o tengo mis dudas que en el Barcelona vaya a ser titular, puede ser. El Barcelona muchas veces juega sin un 9 puro y en el Milán y en la Juventus va a tener las mismas dificultades que el Atlético de Madrid. Yo creo que es un jugador con un perfil muy claro para actuar de segundo delantero, para ser titular en unos cuantos partidos y suplente en otros cuantos, no ser un absoluto jugador de 90 minutos todos los partidos. Entonces aquí queda un poco en la voluntad del jugador, que insisto, no está nada claro que quiera irse, pero que sí que lo que no le gusta es el rol que tiene en el equipo, que piensa que está relevado a una posición que no le corresponde. Bueno, eso ya cada uno ahí tiene su opinión. Yo creo que es un jugador para hacer plantilla muy útil. Insisto, tanto esta salida como la de Julián serían las que condicionarían realmente el mercado, ¿no? La de Jiménez, la de Almada, bueno, y tal vez las cesiones de Obed Vargas o Mendoza, pues son otras salidas que no condicionan tanto, no te hacen poder fichar bastante más, pero si sale Sorloth se va a ingresar dinero y si sale Julián se va a ingresar mucho dinero. Pero estas dos salidas no están ni mucho menos ahora mismo en la palestra como algo que esté haciéndose, ¿no? Yo para este verano ya he puesto 3 situaciones de fichajes, que es cuando el fichaje de momento nada de nada, que lo ponemos en la nevera y que esté ahí tranquilito un tiempo hasta que veamos que la cosa va mejorando. Este es uno. Cuando el fichaje hay contactos, se está preguntando, está en proceso, pero todavía no han avanzado demasiado las negociaciones. Este sería el 2. Y ya cuando el fichaje, cuidado, el fichaje está a puntito, ya estaríamos en el Averno, fichaje en llamas. Este sería el punto más avanzado de los fichajes. Así que nos vamos a divertir, vamos, no mucho, pero por lo menos hacemos un poco el gilipollas poniendo estas 3 cosas y la gente se parte el culete. Ahora vamos, estas son las posibles salidas, insisto, Sorloth y Julián, que son 2 que andan por ahí revoloteando las salidas. También está un poco por ver qué pasa con Oblak, pero claro, por ver qué pasa con Oblak, por ver qué pasa con las posibles cesiones de Obed Vargas y de Mendoza, por ver si Julián dice que sí o que no a la oferta que tiene de renovación, por ver si Sorloth por fin acepta el rol que tiene el equipo o se pone digno y quiere salir. En fin, y luego pues los que sí que se quiere, hay jugadores que se quiere que salgan, pero claro, una cosa es que tú quieras que salgan y otra cosa es que las cosas luego salgan como tú quieres que salgan. Por ejemplo, está el caso del Lenglet y por ejemplo está el caso de Almada, que Almada está en el mercado clarísimamente, ¿no? Así que hay no pocos jugadores que tienen la puerta abierta a salir, ¿no? Unos por su veteranía, otros porque no han dado el rendimiento y otros porque buscan una mejor situación personal, bla, 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 ¿vale? Y sobre todo estos últimos, que serían Sorloth y Julián Álvarez, serían los que en caso de producirse esas salidas
vendría una inyección económica como para darle la vuelta al equipo de una manera considerable. Pero es verdad que ya tenemos dos delanteros de cierta fiabilidad, como son Julián Álvarez y Sorloth, ¿no? A lo mejor retocar un poco la delantera por la salida de Griezmann, pero si no salen tampoco es un drama porque ya tienes dos jugadores que por el precio que te van a dar, pues es difícil encontrar jugadores de ese nivel, ¿no? Ahora vamos a ir poco a poco con los rumores que hay, con los que pueden ser incorporaciones, porque hay un jugador que es Nico González, que técnicamente sería una incorporación. Estaba cedido este año de la Juventus. Mateo Moreto, el 26 de abril, dijo que esto se había enfriado, que a Spalletti le interesaba el jugador, que se iba a quedar en la Juventus, que si el Atlético no pagaba 32 millones no había nada que hacer. Eso fue el 28 de abril, perdón. Y el 16 de mayo ya Mateo Moreto nos dice que están en negociaciones, que esto está a punto, 25-27 millones, que el jugador presiona para quedarse en Madrid, que los dos equipos están muy cerca y que esto casi. Y de hecho, de hoy mismo en Tuttosport hablan que Simeone quiere mantener a Nico en el Atleti y que estamos entre 20 y 25 millones, ¿no? Muy lejos de los 30 que pide la Juventus. Con lo cual, si el Atleti quiere dar 20 y la Juventus pide 30, a mí que me llamen loco, pero el Atlético de Madrid lo normal es que termine fichándolo en el entorno de los 25. Se habla también de un intercambio Johnny Cardoso-Nico. Ahí me vais a permitir que sea bastante más precavido y que lo ponga muy, muy en duda esta situación. Así que nuestro primer fichaje, que sería la contratación definitiva de Nico González, que es un jugador que a mí para ser titular no me figura, pero como jugador que de unos minutos, que salga de revulsivo, que ha hecho algunos partidos bastante buenos, pues es un fichaje que podemos poner en llamas, bastante cerca de producirse y con las partes interesadas en que se llegue a un acuerdo. O sea que el de Nico González probablemente la voluntad del jugador es quedarse en Madrid, la voluntad del Atleti y del Cholo es traerlo, pero no a los 32 millones que figuraban en ese contrato que obligaba, si jugaba un mínimo de partidos que finalmente no ha jugado, con lo cual no estamos en esa obligación y puede ser que se vaya a la Juventus o que se venga al Atleti con una cifra a la cual se llegue mediante un acuerdo y que, insisto, va a estar en el entorno de los 25 millones de euros, ¿no? Dicho esto, el siguiente nombre que teníamos en la palestra y que probablemente venga al Atlético de Madrid incluso antes del Mundial es Joao Gómez. Joao Gómez es brasileño, 25 años, pertenece al Wolverhampton. El Wolverhampton se va descendido desde la Premier a la First Division. La probabilidad de este fichaje es muy elevada. A mí lo que no me gusta de este fichaje, que no es un jugador que nos vaya a hacer levantar copas, no es un jugador que nos vaya a dar un escalafón superior al que ya tenemos. Es un jugador que lo que se puede decir de él, y me parece poca cosa, es que es un jugador correcto, un jugador, un mediocentro, box to box, que viene más o menos entre comillas, y esto también me cuesta decirlo y me da un poquito de tiritona, viene a sustituir a Gallagher. Entonces, hemos visto que es un perfil que no cuadra en el sistema del Cholo, pero aún así parece ser que es sí o sí traer a Joao Gómez, brasileño, 25 años, 1,76, Wolverhampton Wanderers y que tiene contrato hasta 2030. Su valor del mercado, 35 millones. Lo que se va a pagar, más bien 45. Encima vamos a pagar sobreprecio como verdaderos gilipollas. Bueno, yo insisto, yo no veo que sea el perfil que necesita el Atlético de Madrid, pero en Sky Sport ayer mismo decían que el Atlético de Madrid, y Sky Sport es bastante fiable, había llegado a un principio de acuerdo con el Wolverhampton para fichar a Joao Gómez por 45 millones de euros. Estoy leyendo de manera textual, ¿no? Faltan unos últimos detalles para que el brasileño sea rojiblanco una vez que se abra el mercado, es decir, a partir del 30 de junio, ¿vale? Así que esto tiene pinta de que va a ser el primer fichaje junto con lo de Nico González, que parece algo más o menos enfilado. Parece que son las dos primeras incorporaciones que estarían en esta situación y vamos a ponerlo nuevamente de fichaje en llamas que está prácticamente para cerrarse. Os digo prácticamente para cerrarse porque acordaros que el fichaje de Ederson era un facto, era una cosa
y que estaba a puntísimo. Habíamos llegado a un acuerdo con Ederson, habíamos llegado a un acuerdo con el Atalanta, y dicho esto, entran los advenedizos de turno, el padre, el primo, el marido de la cuñada, los representantes, y de repente el fichaje se encarece sobremanera porque entramos en territorio que hay de lo mío, ¿no? Y una vez que estás en territorio que hay de lo mío, pues resulta que el Atlético de Madrid ha dicho lo tuyo va a ser, por lo menos por nuestra parte, absolutamente nada, y se cae el fichaje de eso. Por eso digo que fichajes que están en llamas y que están a punto, cuidado no vaya a aparecer la figura del advenedizo pidiendo dinero, pidiendo el que hay de lo mío y que se vaya toda la mierda. Pero ya insisto que tanto lo de Nico González como lo de Joao Gómez está prácticamente en su fase final, y son dos fichajes que ilusión lo que se dice, ilusión, la justita, ir a dar un salto de calidad al equipo, yo creo que no, ni de lejos, pero que son dos fichajes que hacen plantilla. Luego hay otros fichajes que están sonando en estos últimos días que vamos a ver en qué situación estamos dentro de nuestro termómetro de fichajes, ¿no? El primero que se había dicho, que está sonando últimamente bastante, es Morten Hjulmand, ¿vale? Morten Hjulmand es un perfil idéntico al que yo os comenté el otro día, que es el de Víctor Froholt, ¿vale? Son los dos, da la casualidad, la puñetera casualidad de que los dos son daneses, da la puñetera casualidad de que los dos son más bien mediocentro, pivote organizador, para que os situéis, da la casualidad de que los dos son jóvenes, cuidado, el mucho más joven Víctor Froholt, que tiene 20 años, que Morten Hjulmand, esos nombres, los apellidos son prácticamente impronunciables, que tiene 26, ya tiene más pozo, ya ha jugado muchos partidos de Champions, ha sido el timón del Sporting de Portugal, Morten Hjulmand, este año, pero es un jugador de 4 goles y 3 asistencias cuando, insisto, Víctor Froholt, que cada vez que tengo que decir el nombre lo tengo que leer, ha metido 6 goles y ha dado 6 asistencias, teniendo 20 años, jugando en el Oporto y siendo nominado mejor jugador joven de la Liga Portuguesa, ¿no? A mí me gusta más el que yo os facilité, que es Víctor Froholt, y a mí me dicen que Víctor Froholt está anotado en la libreta, que insisto, no es lo mismo tener a uno anotado, hacer un seguimiento, que sería una fase embrión, que realizar una consulta a su club, que sería ya la segunda fase, que hablar con el jugador, con los representantes, con la familia, y ya dirigirse de manera seria con una oferta al club, que ya sería entrar en negociaciones, que estar ya con los flecos, que es como estamos en el caso, por ejemplo, de Joao Gómez o de Nico González, ¿no? Que ya estamos con los flecos y ya está la barbacoa, prácticamente ya está hecho el chorizo, ¿no? De estos dos, que son el mismo perfil, a mí honestamente, por juventud y por proyección, me gusta más Víctor Froholt. Hay gente que dice que el que están mirando con más ganas y con más ahínco es Morten Hjulmand, el jugador del Sporting de Portugal, que gusta más en la dirección deportiva, a pesar insisto, de haber ya puesto los ojos también en Víctor Froholt, y que también es un jugador muy interesante, insisto, 6 años más joven. O sea que a ver lo que por ahí, por donde tira el Atlético de Madrid. Pero en estos dos casos en concreto, la situación es de momento el fichaje en la nevera. Nos vamos a meter en un tupper, lo vamos a dejar de ahí porque estos son fichajes, es un segundo jugador de centro del campo, hay otras prioridades y van a ir a largo plazo, ¿vale? Otro nombre que ha salido con fuerza los últimos días es el de Marc Cucurella. Marc Cucurella, jugador de 27 años, cuidado, no es tan mayor como pudiera parecer, 27 años, todavía está en su plenitud, jugador del Chelsea, tiene contrato hasta el 28, lateral izquierdo, posición que se quiere reforzar, y jugador que ilusiona y mucho en el Atlético de Madrid porque es un jugador perfil Simeone, es un gran jugador en el 1 contra 1 en defensa, y es un jugador que yo creo que además también tiene recorrido en ataque y que es un todoterreno. Con un valor de mercado de 50 millones, de los jugadores de los que se están barajando su llegada, probablemente sea el más caro de todos y el más complejo de traer, porque en este caso entrarían otras novias, incluido el FC Barcelona, teniendo en cuenta que Marc Cucurella es catalán, ¿no? Las últimas noticias que tenemos las dan David García e Isaac Suárez,
en Marca, en los que dice que es una de las grandes prioridades de Mateu dentro del plan que incluye la salida a Lenglet y Jiménez. Como hemos comentado anteriormente, hay muchas salidas de las cuales dependen lógicamente las llegadas, ¿no? Y también hace un tiempo se había hecho eco el diario AS, ¿no? A mí, cuando los que se hacen eco son Marca y AS, lo ponemos también un poquito en entredicho y lo ponemos un poquito en la nevera, porque, insisto, es un jugador que de venir es un fichajazo, sería probablemente el más caro, pero está muy, muy, muy en fase embrión, está muy anotado en la libreta, pero qué equipo, qué club del mundo no tendría Cucurella ahora mismo con el rendimiento que da anotado en la libreta, ¿no? Y insisto, la pelea sería ardua porque entrarían otros equipos de la Premier y aunque él quiere volver a España, nos encontraríamos también con el rival muy claro del Barcelona, que probablemente tenga menos maniobra económica que nosotros, pero que a lo mejor sentimentalmente le mola más a Cucurella, que es catalán. Por eso digo que por mucho que esté en la libreta, por mucho que haya un interés bastante importante, de momento este fichaje, amigos, le dejamos en otro tupper en la nevera y vamos a ir a ver si algún día lo descongelamos o lo ponemos al microondas para darle un poquito de calor a este fichaje. De momento lo vamos a poner en la nevera, ¿no? Y es que hay un par de nombres más que yo creo que van a acabar todos en la nevera, ¿no? Se ha hablado estos últimos días de Esteban Le Paul. No es de Paul, cuidado, que parece que caemos en los mismos errores que otras veces. Es el francés Esteban Le Paul, con L, Le Paul. 26 años, 1,81, delantero centro, jugador del Rennes, y que termina contrato en el 29, de un valor de mercado de unos 20 millones. Y es un jugador que este año se ha inflado a meter goles y es L'Equipe quien en el mismo día de hoy, como de última noticia, última hora, nos indica, y leo textualmente, que su temporada no ha pasado desapercibida, que es el máximo goleador de la Ligue 1 con 21 tantos, insisto, se ha inflado a meter goles, y que ha despertado el interés del Atlético de Madrid, del Benfica y del Como. Yo, si estamos en la carrera con el Benfica y el Como, yo creo que si este jugador interesa de verdad, tenemos una primera opción, ¿no? Pero, insisto, este jugador que ha jugado esta temporada en el Rennes y que ha metido 21 goles en la Liga Francesa, no estando en un equipo especialmente puntero, especialmente ofensivo y en el que pueda inflarse a meter goles, como podría ser un Paris Saint-Germain, un Mónaco, ¿no? Uno de estos equipos que dices, oye, un Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, que dices, son equipos de gran potencial ofensivo. Bueno, pues esos 21 goles tienen su mérito, pero de momento este fichaje no ha hecho más que salir como rumor perdonar, en el equipo, que no está mal, que puede ser bastante entendible, pero de momento estaríamos muy, muy embrionados, en una fase muy inicial y lo vamos a dejar en la nevera. Y el último es otro delantero. Hay otro delantero también en esta larguísima lista, pero de los que yo creo que el Atlético de Madrid realmente tiene un cierto interés, de los otros 30 y tantos que había ya sonado para el Atlético de Madrid. Nos vamos a mencionar, vamos a hablar de jugadores en los cuales el Atlético de Madrid realmente pudiera realizar algún movimiento. Es un jugador que ha gustado mucho de los enfrentamientos contra el Brujas en la Champions, que es Nicolo Tresoldi. Es alemán, tiene 21 años, 1,86 m, es un cazagoles del área, un delantero centro de los de toda la vida. Su valor de mercado está en 13 millones, es decir, que sería un fichaje bastante asequible. Y yo entiendo que la incorporación de un delantero no debe depender de la marcha de Sorloth o en su caso de Julián, porque se ha ido Griezmann y necesitamos apuntalar la delantera, ¿no? Con lo cual, al menos un delantero tiene que venir. Por eso estos nombres hay que ponerlos en la nevera, pero tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Igual que se hablaba y mucho pues de la posibilidad de que en una venta al Paris Saint-Germain de Julián Álvarez entre un jugador que lleva en la libreta del Atlético de Madrid ya un par de veranos, que es Gonzalo Ramos, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta a estos delanteros como posibilidad de llegada, y un cuarto que es Vlahovic, que siempre Atlético de Madrid lo ha tenido en la agenda, ¿no? Y del que ya hablamos el otro día. Sky Sport nos decía en el día de hoy, en el mismísimo día de hoy, que el Atlético de Madrid está interesado en Nicolo Tresoldi y se ha informado sobre él. Es decir, ¿en qué fase estamos? En fase embrionaria. El Atlético de Madrid ha levantado el teléfono, ha llamado
y ha dicho, amigos, ¿cómo va este tema? ¿Lo soltaríais? ¿Qué precio le ponéis? Y el Brujas ha dicho que andarían los 30 millones, teniendo en cuenta que el valor de mercado, insisto, ahora mismo por Transfer Market está en unos 13, ¿no? Ahí subida a la parra de, lógicamente, del Borussia, perdón, del Brujas, y he dicho Borussia porque me ha podido subconsciente, porque el Borussia de Dortmund también está siguiendo muy de cerca la situación de este jugador, porque existe la posibilidad de que Guirassy se marche del Borussia, con lo cual tendrían dinero y hueco para él. Así que esta última noticia la complementan con una que ya Sky Sport había sacado un par de días antes, insistiendo en que el Atlético de Madrid estaba interesado en Nicolo Tresoldi, con lo cual un jugador, insisto, de área, un jugador que nos metió un gol en la Champions y un jugador que tiene, bueno, pues que tiene juventud y que puede todavía tener un margen de progreso de la mano de Simeone, ¿no? Aún así, fichaje a la nevera, ¿vale? O sea, hemos puesto un par de ellos en el Averno, ya prácticamente cocinados en nuestra barbacoa, y no hemos puesto ninguno de momento que está en proceso, porque estamos empezando a preguntar, a ver, a sondear, a ver qué piden por según qué jugadores y ver si 30 millones por este hombre son lo mismo que, por ejemplo, 25 por Esteban Lepoul, ¿no? Bueno, insisto, hay alguna serie de nombres que no terminan de llamar mucho la atención, pero si tú te pones a investigar, si te pones a darle una vuelta a quién es, por ejemplo, Esteban Le Paul, que es un jugador que suena poco o nada al aficionado, resulta que es el máximo goleador de la Liga 1, de la Liga Francesa. Entonces, pues oye, algo tendrá este chaval, ¿no? Y bueno, y es verdad que de todos los nombres que han sonado, con mucha diferencia, el más mediático y el que más llama la atención es el de Marc Cucurella, ¿no? Pero estamos empezando y todavía hay un trecho, con lo cual otro que sigue en la nevera. Quedaros con los dos que hemos puesto, y lo vuelvo a poner aquí para que veáis que esto está, para que os proporcione ese calorcito necesario para saber que el fichaje ya está prácticamente hecho. Veis ahí las brochetas y los chorizos que están prácticamente ya para comer. Hay dos que son el de Nico González, que al final se está negociando con la Juventus y se estima que en torno a los 25 millones puede salir la operación, y el de Joao Gómez, que Sky Sport nos decía en el día de hoy, en el mismísimo día de hoy, que es una operación que se puede cerrar en torno a los 45 millones de euros y que están en los ultimísimos detalles, ¿no? Como he dicho antes, no son dos fichajes que digamos, joder, bomba nuclear, bombazo del año, hemos roto el mercado. Joder, es que al final son 70 millonazos en dos jugadores de dar fondo de armario, ¿no? Son ninguno de los dos jugadores que nos vayan a dar un salto de calidad que digamos, ahora sí la orejona es nuestra. Este año sí que la Copa no nos la arrebatan. Este año la Liga la peleamos hasta el final, ¿no? No son dos jugadores que podamos decir esto de ellos. Son dos jugadores de fondo de armario, y uno de ellos, que es el caso de Nico González, muy del gusto del entrenador por su forma de jugar, por su intensidad y porque pues, es un jugador de fondo de plantilla que algún día sea titular, pero que por lo general salga desde el banquillo a ayudar, y que, bueno, que es un jugador que ha hecho sus buenos partidos, ha hecho algunos goles, entró en el equipo como un toro, luego ha tenido sus problemas, sus lesiones, su bajón de rendimiento, y justo antes de la última lesión pues estaba otra vez en bastante buena forma, ¿no? Jugador que se lesiona más de la cuenta desde mi gusto, igual que algunos otros jugadores con los que habría que tener especial cuidado para no sufrir de estos problemas de lesiones, ¿no? Pero bueno, ya hemos dado un repasito a cómo ha empezado el mercado de fichajes este año. Yo creo que hemos hablado de mogollón de nombres, incluso algunos que ya habíamos hablado anteriormente, que hoy no hemos terminado tampoco de meter en la ecuación porque ya están hablados. Ese posible trueque por Julián Álvarez, el que entre en Kangin Lee y Gonzalo Ramos, o la posibilidad de traer de delantero para que eche una mano, para que haga el rol de Sorloth a Vlahovic, ¿no? Bueno, esos hoy han quedado un poco fuera, pero también depende muy mucho de que haya alguna nueva salida en la delantera, ¿no? Hemos hablado de jugadores que están en la agenda, pero cuyo fichaje de momento no está realmente en marcha, pero que sí se ha preguntado por ellos, sí se ha hecho una primera consulta, por lo tanto hay un cierto interés por parte del club, ¿no? Así que, de momento, salvo esos dos fichajes poco ilusionantes,
pero reales y cerca de llegar a su culminación, hay poco más que rascar. Y lo importante, insisto, lo trascendental y lo que va a ser bisagra de las posibles incorporaciones son, como todos los años, las salidas. Y ese límite salarial que va a subir un poquitín, primero con la marcha de Griezmann y segundo con la ampliación de capital en la cual interviene este nuevo accionista mayoritario que es Apolo. Así que vamos a seguir pendientes. El lunes nos veremos con el post del último partido Villarreal Atlético de Madrid y mientras tanto pues ya ambiente de mundial, ambiente de fichajes y dentro de nada las chanclas, la sombrilla, la playa y verano total. Pero mientras tanto vamos a estar tranquilos, vamos a esperar acontecimientos, vamos a intentar no vender demasiado humo a la gente y a seguir orgullosos con nuestro escudo y nuestros colores. Amigos, buen día, Forza Atleti.